venía pensando, creo que nunca he hablado con un político profesional, la primera vez. ¿Cómo suena eso, Político profesional. Político profesional. Tú hablas con gente más distinta. Yo estoy en mi burbuja universitaria y hablo con gente distinta, pero políticos así que se dediquen no, nunca, ¿no? Y pensaba, ¿no? Esta frase, los políticos no nos representan, o quizás sí. ¿Los políticos nos representan o deberían, con lo malo y lo bueno, claro, o debería ser una especie de emulsión mejorada de lo que somos? Joder, esa es la gran pregunta, ¿no? Vamos a ver, formalmente los políticos representan a los ciudadanos. Materialmente es así. La duda que yo tengo también, y la comparto contigo casi en voz alta, es si quienes nos representan, los políticos, yo no estoy en el ámbito institucional todavía, he estado en el pasado, no tengo responsabilidad institucional. La pregunta es si quienes están en las instituciones, como arquetipo el Congreso de los Diputados, reflejan a la sociedad española, ¿no? Vuelvo a lo material, en teoría es así, y son un reflejo, debería de ser, de los ciudadanos españoles. Lo que pasa es que mi duda, y esta pregunta es más, ¿hemos renunciado a lo aspiracional? Es decir, quienes nos representan deben de ser un reflejo de la sociedad española en este caso, o deben de ser mejores que la media de la sociedad española. No como algo elitista, sino que se supone que quienes tienen que tomar decisiones sobre el futuro del país, sobre nuestras vidas, por lo tanto, deberían de tener una posición más elevada, quizás, ¿no? O por lo menos, no sé. Suena elitista, pero... Bueno, es que igual lo es, ¿no? Y igual tampoco pasaría nada. No, lo que pasa aunque es que no gane votos y tal, ¿no? Pero digo, igual... Sí. No sé. Claro, lo que pasa es que hoy todo suena como... Hay que decirlo bajito. Sí, hay que decirlo bajito. Bueno, yo creo que podemos aspirar a que los mejores nos representen, sinceramente, o deberíamos de aspirar. Luego es verdad que un sistema como el nuestro de representación, en el que no hay filtros para ser político, pues cualquiera puede serlo, y esto es algo positivo, ¿no? Pero deberíamos de ser exigentes en el ejercicio de la política, ¿no? Mira, relacionado con esto, tú y yo trabajamos en ámbitos un poco como peculiares, ¿no? La política, la academia son espacios de trabajo como con sus propias normas, son un poquito cerrados al mundo exterior. Y preguntaba, ¿no? Yo en la academia soy muy consciente de que no solo llegan los mejores, se cuela gente, ¿no? ¿Crees que la política española le pasa un poco como a la academia, donde no solo llegan los mejores? Absolutamente. Claro, en nuestro sistema los partidos políticos tienen el monopolio de la representación política, ¿no? Nuestro modelo constitucional lo que les otorga a los partidos políticos canalizar la representación de los ciudadanos. Los partidos políticos están constituidos por personas y por lo tanto son imperfectos y además tienen también sus propios intereses. Y hay una involución, a mi juicio, o una mala evolución, en virtud de la cual los partidos políticos para mucha gente se ha convertido en un fin en sí mismo, no en un elemento que canaliza la representación política de los ciudadanos, con lo cual son endogámicos, con lo cual los sistemas de selección no son los mejores, sino que empiezan a introducirse, igual intuyo que en la academia, otros factores, de quién eres amigo, con quién te posicionaste en un congreso, a quién le has hecho un favor dentro del partido, y eso va degradando la búsqueda de una selección óptima, ¿no? A mí no me preocupa tanto que haya gente que se cuele, sino que me preocupa más que los que se cuelan se convierten en mayoría. Yeah. ¿Sabes? O que se cuelen, pensaba también, ¿no? A veces no solo que se cuele gente que no es la mejor, sino gente mala, ¿no? Pequeños o grandes monstruos, ¿no? Que no solo entran, sino que sobreviven y prosperan, y les va fenomenal. Sí. Incluso gente de la organización sabe, pero están ahí, y ahí están, ¿no? Y todos sabemos que ahí pasa algo, pero le dejamos funcionar. Sí, porque luego tampoco hay elementos correctores o pequeños fouchés, ¿no? Que gente que juega a utilizar la política para otros intereses, que no operan en política o no están en política con la aspiración de transformar la realidad, con la aspiración de cambiar las cosas a mejor, sino que en algún momento de ese recorrido vital o ya de partida entraron en política con otros intereses, beneficiarse a sí mismo, a su propia parroquia, a un sector determinado, ¿no? Eso es inevitable en un sistema como el nuestro, claro.
A mí me hace mucha gracia cuando hay gente que dice, no, tienen que entrar en política los que hayan tenido una experiencia profesional previa en el mundo privado. Y nadie habla, por ejemplo, de hacer un examen psicotécnico a quienes están en política. Que igual sería más igual habría que empezar por ahí. Porque además, claro, sería eterno el debate, porque entonces podríamos empezar a introducir otra serie de elementos. Por ejemplo, ¿convendría que todos nuestros representantes políticos fueran titulados superiores? No lo sé. Yo conozco muchos titulares superiores que no les dejaría al cuidado de nada. Y gente que no tiene formación académica y que por su sentido común, por su manera de interpretar la realidad, me da igual, o por sus capacidades innatas, dices, oye, esta persona no me importaría nada que tomara decisiones sobre el futuro del país, ¿no? Yo lo que creo es que convendría que fuéramos más exigentes en los partidos políticos a la hora de hacer una selección previa. Pero, por ejemplo, vosotros cuando necesitáis a alguien, yo qué sé, ponéis un anuncio en Infojobs o cómo hacéis, o sea, cómo contratas, cómo reclutas, cómo... Digo, por la universidad pues al final se publica y bueno, pues ya está, ¿no? Está ahí o en el BOE o en el Boletín de la Comunidad de Madrid o en el Boletín de la Universidad, necesitamos un profesor de este perfil, que luego, bueno, la cocina, ¿no? Pero, o no cocina. Pero está publicado en un sitio. ¿Vosotros cómo hacéis? Bueno, si los partidos políticos cumplen una función, que es canalizar la representación política, y por lo tanto también ser contenedores y creadores de posiciones ideológicas, también son formadores de políticos. Esta es una vía de acceso. Es decir, tú tienes gente que milita en un partido político, que es afiliada, y que por su vocación de servicio público dentro del partido se decide que determinadas personas pasan a formar parte de unas listas. Esta sería una vía de acceso. Otra vía de acceso es ciudadanos anónimos, ciudadanos que están fuera del perímetro de la política y de los partidos políticos. Hola, buenas, venía a puerta fría, o porque conocen a alguien, o porque tienen un interés particular, o porque han coincidido en algún evento y tal, y que llaman a la puerta y por sus capacidades, por su prestigio, por su trayectoria profesional, interesa incorporarles. Yo creo que los partidos políticos han dejado de ser contenedores creadores ideológicos, no otra cosa ya, lamentablemente, y que cada vez es más difícil que haya gente de fuera de la política que llame a la puerta de un partido político o, en general, de la puerta de la política para participar en política, ¿no? Estamos expulsando o estamos haciendo poco atractivo el ejercicio de la política para que alguien que viene de otras realidades, incluso teniendo vocación de servicio público, se asoma a la realidad, se asoma a la actualidad y dice, yo ahí no entro. Y no por aspectos materiales, que esto es de lo que se habla muchas veces, sino porque supone un lastre personal. ¿Dónde está instalada hoy el ejercicio de la política? Y no hablo solo de España. Supone un lastre y una prevención extraordinaria para mucha gente que dice, oye, yo no me voy a complicar la vida en eso. O sea, estaría dispuesto a... Bueno, es que somos más egoístas igual también, ¿no? Sí. Más individualistas, entonces sí. Igual no tenemos menos hijos. Y también nos involucramos menos en lo común, ¿no? En darte a los demás, que al final es lo que hacéis, ¿no? Claro, pero estoy de acuerdo contigo, eso es un factor que influye seguro, pero luego tampoco puedes pedir a la gente un sacrificio vital de semejante envergadura. Tú le puedes pedir a alguien, o hay gente que está dispuesta a sacrificar su tiempo, sacrificar su familia, sacrificar su carrera profesional por dedicarse a la política, que ya son sacrificios muy notables, pero si a eso le añades un sacrificio en el prestigio, en privarle de la posibilidad de debatir sobre cosas profundas, porque la política es epidérmica, o convertirle en objeto de pim pam pum, porque hemos polarizado de tal manera el ejercicio de la política, que si eres del PP o eres del PSOE, o militas en el PSOE o militas en el PP, ya automáticamente estás sancionado por una parte notable de la sociedad, y van a buscarte las vueltas. Es decir, usted hace 15 años, ¿qué hizo? ¿No? Te van a medir hasta dónde estudian tus hijos, cuál es tu ocio, a qué se dedica tu pareja. Todo eso ahora se ha convertido también en objeto de debate político. Entonces es un sacrificio añadido que impide que mucha gente con vocación de servicio público se interese por la política. Esto no creo que pase en la academia, no a ese nivel. No, tenemos otros problemas también, ¿no? Pero es verdad que pensaba en por qué esto que decías, ¿no? Lo que hacemos, la vida privada, la vida pública, creo que no estamos al nivel de otros países de exigencia, de coherencia, ¿no? No están nuestras vidas, las vidas de los políticos todavía no están, creo que puede que lleguemos a ese nivel de examen público.
Pero sí que una cosa que venía también pensando que te quería preguntar es ¿por qué la coherencia hoy vale tan poco? Y no digo coherencia entre la vida pública y la privada, que me parece muy cuestionable exigirla al 100%, bueno, sería un debate muy largo. Aparte de que es muy difícil de lograr, ¿no? Pero la coherencia discursiva mínima entre lo que dije ayer y lo que digo mañana, y que no tiene ningún tipo de coste, o sea, se está haciendo porque realmente se puede hacer, se está tolerando a nivel de la propia sociedad, ¿no? Del pulso político del país, pues se nos olvida que el año pasado se dijo esto, se hizo el otro y no pasa nada. Es la muerte absoluta del principio de contradicción. Sí. Y además, sin solución de continuidad, tú puedes decir una cosa hoy y la contraria al día siguiente, y aparte de lo que implique a título personal en cuanto a tu coherencia, es que parece que no tiene sanción pública, social. Es que no la tiene. ¿Qué ha pasado? Y esto es muy relevante, pues porque se ha ido degradando todo, y porque hemos ido degradando hasta tal punto que, como decías antes, yo creo que esto tiene que ver con muchos factores, pero al final la secularización de la sociedad también ha convertido que muchos políticos se creen que cuando suben a un atril están en un púlpito. Esto le pasa a algunos profesores también, claro, que se creen que están en un mitin, que es casi peor que el púlpito. No sé. Claro, entonces al final tenemos o mesías o predicadores en lugares donde no hay que ser mesiánico ni predicar, lo que hay que tener es una posición política sobre el futuro, a ser posible, compartido que tenemos como sociedad. Y a mí una de las cosas, no sé qué te parecerá, pero más perniciosas de los últimos años en política es este mensaje de lo personal es político. Entiendo lo que quieren decir, pero claro, si lo personal es político, absolutamente todas tus manifestaciones políticas deben de estar en coherencia con cómo vives, y cómo vives tiene que estar absolutamente en coherencia también con tu ejercicio de la política. Y esto yo creo que es una esquizofrenia que nos lleva a la melancolía, a la frustración, o en cualquier caso a la mentira. Sí, más que es imposible, digo, claro, que la coherencia perfecta es, ¿no? es claro, inalcanzable, pero sí que esta dificultad para mantener una línea de pensamiento, unos argumentos, y pensaba que esto también tiene que ver con la propia lógica de los partidos, ¿no? de cómo funcionan. Yo pensaba, qué duro, y seguro que a ti te ha pasado una vez, no diremos el tema concreto, ¿no? Porque a lo mejor te ha tocado defender un argumentario, ¿no? Yo como profesora, libertad de cátedra, tal, ¿no? Me pongo en tu lugar, digo, madre mía, no tener que estar ahí delante de la cámara diciendo el argumentario y tú no estás de acuerdo, a lo mejor en la reunión de dentro tú has dicho que esto no y has salido y tienes que salir, sí. ¿Y esto cómo se vive? Aparentemente con dificultad, lo que pasa es que yo creo que hay fórmulas para solventarlo con cierta dignidad, que pasan por ser sincero. Yo, por ejemplo, fundamentalmente me he dedicado a labores de portavocía, cuando estaba en el País Vasco y ahora en el PP a nivel nacional. Y obviamente, tú entenderás que es imposible que yo esté de acuerdo con todo lo que dice mi partido. Entonces, yo creo que hay dos formas. Una, o te apartas cuando hay que contar un tema que no compartes, y eso creo que va con cierta coherencia y contarlo internamente, decir, oye, no me hagáis comulgar con ruedas de molino, no me hagas defender esto, primero porque no creo en ello y no lo voy a defender bien, y en segundo lugar, oye, rebajando la vehemencia en la defensa de determinadas posiciones, porque tú eres portavoz de un colectivo, eso todo el mundo puede entender que puede chocar a veces con tu posición particular, pero si encima sales a la tribuna a defender algo de lo que no crees y eres el más vehemente en su defensa, pues ahí entran elementos como la hipocresía, como la falsedad o como la mentira, ¿no? Entonces yo creo que todo con un poco de razón y sentido común se puede explicar. Pero más preocupante que eso, me parece que se ha borrado en general del espacio público y en particular de la política una cosa que me parece muy necesaria, y es la duda. Dudar de forma activa. Es que hay que tuitear, entonces claro. Tuitear dudas, no, hay que tuitear mensajes. Si no dudas, no hay reflexión. Si no hay reflexión, no hay posibilidad de encuentro con el que piensa diferente, porque es imposible que modifiques tu posición. Entonces vamos a compartir posiciones políticas que en principio están pensadas para que desde la discrepancia busquemos un punto de acuerdo que nos permita convivir juntos, resulta que se van encerrando en sí mismas, casi como un partido de fútbol, ¿no? Tú eres del Barça o del Madrid, pase lo que pase. Bueno, está bien. Yo soy del Atleti. ¿Tú eres del Atleti? Yo sí. Yo soy del merengue, pero mira, y aún así no me pareces una persona muy equivocada.
¿Sabes? Pero el ejercicio de la duda. Hoy si dudas en el espacio público es que eres un blandito o no tienes ideas firmes y sólidas, y hoy se prestigia, aparentemente, se prestigia la firmeza. Hablar muy deprisa para que se note que no estás pensando lo que dices. Esto lo veo, es una técnica de oratoria reciente que veo en la clase política. Hablar muy deprisa para que no se note que no estoy pensando. Y no es que está todo muy relacionado con la muerte del principio de contradicción, con una política cada vez más epidérmica, porque si no entras en la profundidad de los temas y te quedas en la superficie, hacemos política Twitter. Vamos a condensar una idea en una frase. Y una cosa es la comunicación y otra cosa es el contenido de lo que comunicas. Y todos entendemos, igual que tú en tus clases me imagino, tienes que hacer más digerible lo que vas a contar, ¿no? Y que escuchar al otro, en realidad, si de verdad le quieres escuchar, es estar dispuesta a cambiar de opinión. Sí. ¿No? Digo que lo razonable en la vida es ir cambiando de opinión. ¿Tú no crees que además es un ejercicio de egoísmo interesante? Porque dices, oye, si tú tienes una opinión diferente a la mía... Pero parece que es un poquito humilde. Y ese valor tampoco está muy de moda, la humildad, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo ni idea de pedagogía. Estar dispuesta a escuchar. No tengo ni idea de pedagogía, ¿vale? Bueno, algo sabes, eres padre. Sí, claro, pero... La practicas. Sí, pero voy a... Que es lo que es un problema que tiene la pedagogía, la practica demasiada gente, mucha gente parloteando. Sobre educación. Pero entonces, yo seguro que si pido ahora en mi partido a los que saben de educación, me van a pasar un argumentario, ¿vale? Yo puedo ser tan pretencioso como para ir a un debate contigo, imagínate, con un argumentario y sentarme muy pretenciosamente de tú a tú contigo, ¿no? Sí. Y entonces tú me cuentas cosas que son muy elaboradas, oye, te has dedicado a eso profesionalmente, tal y cual, y yo me mantengo firme en mi argumentario. Esta es la posición 1. La posición 2 es... Oye, cuéntame, porque seguro de lo que tú me vas a contar, yo me puedo aprovechar de algo. Y a lo mejor no encaja con el argumentario de mi partido, pero lo voy a incorporar al argumentario de mi partido. Hombre, a no ser de que me digas algo muy descabellado, que no lo creo. Hay un interés también particular en escuchar al discrepante y a quien tiene posiciones diferentes. Que hay que tomarse en serio la crítica. A veces, ¿no? Con esto del no escuchar, ¿no? Aunque sea para defender mejor tus propias ideas. Son, como dices tú, por una mera posición de estrategia, la mejor manera de defender tus ideas es escuchar y tomarte muy en serio a los que la critican. Claro. ¿No? Yo no soy el mismo tipo que era hace 15 años, ni hace 10, y ni te quiero decir 20, y espero no ser lo mismo, la misma persona, espero no tener la misma... Confío en no interpretar el mundo que me rodea igual dentro de 10 años, porque espero que a lo largo de esta trayectoria, que me queda por delante, tenga la oportunidad de cruzarme con gente que me dé otra forma, que me dé otras ideas, que me haga ver las cosas de otra manera. Y esa evolución, que creo que es natural y que además dice mucho del ser humano, te convierte en una persona menos ortodoxa, menos sectaria y con hambre. Y creo que desde ahí, solo desde esa posición podrás hacer bien política, desde el ejercicio de la duda. Decir esto hoy es de moñas, ¿vale? Decir esto hoy es como, este tío, no sé qué, pero yo me lo creo, ¿sabes? Sí, como ya me está contando una película, ¿no? Igual estás pensando sí. por dentro, este me está vendiendo una moto, pero es que a mí me interesa vivir así, porque creo que es la mejor manera de hacer política. Si tú te anclaras en tu interpretación de tu materia, en la que eres experta, y no quisieras escuchar gente que está reflexionando de otra manera, pues a lo mejor darías muy bien tu materia hoy, pero seguro que dentro de 10 años no serías tan útil ni para tus alumnos ni para la institución en la que estás. Sin duda. Bueno, pero resulta que en la política no. Claro, lo que pasa, por ejemplo, mi trabajo, muy modestamente, el mío y el de todos los académicos, estamos, digo muy modestamente y muy idealmente, como buscando las verdades, ¿no? Intentándolas descubrir, cada uno en lo suyo. Y pienso a veces, ¿no?, que en realidad históricamente la política tiene una relación muy complicada con la verdad, porque en realidad no es estrictamente el objetivo de la política es buscar la verdad, no, ¿verdad? Es más encontrar quizá acuerdos, formas de vivir juntos, y a veces pues implica no decir verdades o ¿no? Es convencer, persuadir, usar argumentos, ¿no? Entonces la verdad no es el objetivo último, ¿no? A veces en el trabajo. Y por esto por eso es más fácil la incoherencia y es más aceptada. Sí, no pero eso tiene mucho que ver también con la política a corto, en el regate a corto, en la política Twitter, la política rápida. Pero hay otro tipo de política hoy en España que esa.
En general creo que en los países más desarrollados occidentales que yo conozco más, no. Se ha degradado el ejercicio de la política. Hay extraordinarias excepciones, y generalizar, como todo en la vida, también estaría mal, ¿no? En esto. No, yo creo que vivimos a corto, desgraciadamente, todo es muy rápido y es imposible de digerir ni las ideas ni las posiciones, y es imposible formarte una opinión sólida sobre una materia de una manera rápida. Yo al menos necesito tiempo, lo reconozco, no soy tan rápido, necesito procesar, necesito subrayar y volver a releer lo que he subrayado y poder tomar nota a mano, como cuando estudiaba, ¿no? Me leía el manual una vez, subrayado, luego extractaba lo que había subrayado y estudiaba sobre el subrayado, profundizaba, necesitaba mi tiempo para digerir las ideas. No soy tan rápido, no soy tan brillante, ni mucho menos. Bueno, pues en política pasa un poco igual. Pero, tú imagínate, ¿eh? Tienes un medio de comunicación que te pregunta rápidamente, ¿qué opina usted de lo que acaba de decir el gobierno? Pues no lo sé, no lo he escuchado. Y yo, ¿eh? No lo he escuchado. O lo he escuchado y no conozco el detalle. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes esta medida. No has leído ni el decreto ley si es un decreto ley o el proyecto de ley si es que es un proyecto de ley. No lo has leído. Tienes los titulares que te llegan a través de prensa. Y ese mismo periodista te está preguntando una opinión sobre esto. Y tú tienes la obligación, aparentemente, de responder rápidamente qué es lo que opinas. Si estás en la oposición o si es de un partido contrario, por lo general, el 90% de las veces vas a decir que está fatal. Y no hay tiempo para reflexionar sobre las cosas. Hay otras que no requieren de mucha reflexión, es verdad, que son más intuitivas o que es obvio que tu posición ideológica está lejana y conviene decirlo. Pero también conviene decirlo así, con normalidad y con la prudencia necesaria. Para no meter la pata, primero, y sobre todo porque a lo mejor resulta que, oye, pues que no está tan mal. Y podría pasar que no está tan mal. También creo mucho en los liderazgos, en explicar las cosas, y no tomar a los ciudadanos como menores de edad o como idiotas. Y yo creo que puedes incluso compartir y contar lo más difícil siempre y cuando lo expliques bien y tratando a la gente con respeto. Y la gente podrá no estar de acuerdo porque yo creo que una de las... Perdona, que me estoy enrollando, pero que esto me preocupa mucho. Es decir, yo creo que estamos en un estadio prepolítico en los que tenemos fundamentalmente un objetivo, que es recuperar el respeto de la gente. Y eso pasa primero por respetarnos entre quienes hacemos política y proyectar respeto a la ciudadanía. Y que no es tan importante hoy estar de acuerdo o no en una materia, siendo muy relevante, sino como que quien te escucha, aunque esté en contra de lo que estás diciendo o no lo comparta, se sienta respetado y te respete por lo tanto a ti también. Recuperar eso para llegar a una dialéctica razonable y lógica, que es a la que nos convoca una sociedad libre y pluralista como es esta, y una dialéctica normal en política, ¿no? Bueno, tú has vivido en carne propia ni siquiera, ¿no?, el nivel básico de respeto al otro, ¿no?, porque piensa distinto. Venía pensando y digo, no me puedo ir sin preguntarle esto. Hay un filósofo paisano tuyo, Fernando Savater, que le gusta mucho otro filósofo norteamericano, que es Henry David Thoreau. Él tiene varios libros, uno no tan famoso quizá fuera de los círculos académicos, es el de Walden. Entonces cuenta la historia de cómo él decide irse al bosque, ¿no?, a vivir, deja la ciudad en un momento, dice me voy porque quiero vivir otra vida, y también ¿no?, el libro termina con su decisión de volver, ¿no? Yo venía pensando, digo, le tengo que preguntar, ¿no?, y cómo este proceso, pues también, ¿no?, las razones por las que se va, las razones por las que decide volver, ¿no? Y yo pensaba de camino aquí, digo, jolín, Borja Semper, ¿no?, seguramente fueron decisiones, motivos distintos, ¿no? ¿Por qué decide entrar? Y qué interesante, ¿no? ¿Por qué decide entrar? Y en el momento en el que él decide entrar y en el sitio en el que decide entrar, ¿por qué decide irse? ¿Y por qué decide volver? ¿No? Y digo, ¿qué fue más difícil? ¿No? ¿Qué fue más valiente? Pues digo, igual volver, ¿no? Que igual está la visión, ¿no?, pues evidentemente todo la triste situación, ¿no?, terrorífica en el País Vasco, del terrorismo de ETA, ¿no? Y entonces igual desde fuera es fácil decir, ahí fue cuando fue más valiente. Y yo pensaba, digo, pues no, digo, la valentía como virtud pública, que igual también somos cobardes y por eso nadie se mete en política, es otra razón igual posible. Digo, igual, ¿cuál ha sido más difícil, la de marchar o la de volver? Digo, ¿cuándo ha sido más valiente, Borja? Buena pregunta, y voy a responderte así sobre la marcha. Entrar con 17 años en aquel contexto del País Vasco en Guipúzcoa no me costó nada. Fue casi
una reacción natural, intuitiva, obligada ante un contexto de violencia en el que yo me sentía interpelado y no podía asistir a lo que vivía en la sociedad, y siendo tan joven, como mero espectador. Y no tuve dudas de que tenía que entrar. Irme fue una decisión muy difícil porque había forjado prácticamente toda mi trayectoria profesional en el ejercicio de la política, además de esa manera, ¿sabes? Como épica casi, apelando a la épica política, creyendo en un ideal superior, ¿no? Que era luchar contra el totalitarismo. Y de repente en un momento determinado me encuentro exhausto, cansado, sin la sensación de con el convencimiento de que no era útil, por otros factores, ¿vale? Por dónde estaba la política instalada, mi propio partido, etcétera, etcétera. Y volver fue una decisión complicada porque suponía renunciar a comodidades, pero también me sentía interpelado porque me dieron la posibilidad de aquello que yo veía desde mi sofá de casa, me dijeron, vale, muy bien, estás aquí dando lecciones, o no era así, pero estás aquí opinando. Sí, resolviendo crítico, el mundo desde el sofá, que vente, eso es deporte juega. nacional, sí. Entonces dije, pues vamos a jugar. O sea que en el fondo es una cuestión de utilidad. Cuando te sientes útil y cuando dejas de sentirte útil, tener la capacidad, y creo que hasta el día de hoy lo he conseguido, para tomar decisiones en función de la utilidad que crees que puedes aportar. Si esto voy a seguir haciéndolo el día de mañana, no lo sé, pero espero que sí. Muy bien. Oye, ha sido un placer. Igualmente. Joder, pues repitamos sin cámaras la próxima vez. Claro que sí. Gracias. Gracias.